Nomenclatura de compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos se pueden nombrar de diferente manera. Hoy vamos a iniciar con la nomenclatura número 1, cuando el compuesto aromático sea monosustituido. Es importante identificar o saber visualizar cuándo es una estructura monosustituida. Ok, para hacer eso se deben de reconocer dos cosas. Número 1, visualizar la molécula de benceno. 6 átomos de carbono y un anillo en su interior. Ese anillo representa los 3 dobles enlaces que posee la estructura cíclica de 6 átomos de carbono, benceno. Número 2, que esa estructura cíclica, benceno, solo posea un sustituyente o un halógeno. Es ahí donde se le pueden aplicar las reglas de nomenclatura de compuestos aromáticos tipo monosustituidos. Si solo tiene una estructura de benceno y un sustituyente. Aquí tengo 3 ejemplos de cómo visualizar que la estructura sea monosustituida. En este caso, en el caso número 1, es una estructura monosustituida. ¿Por qué? Porque tengo la estructura del benceno y solo tengo un halógeno. Como solo tengo un halógeno, esta estructura aromática es monosustituida. Estructura número 2 también es monosustituida. ¿Por qué? Porque tengo, número 1, la estructura aromática del benceno y número 2, un halógeno. Solo tengo un sustituyente en este benceno. Por lo tanto, esta estructura aromática es monosustituida. Tercer y último ejemplo, en el de abajo, también es monosustituida. ¿Por qué? Porque tengo al benceno y tengo un sustituyente nada más. Y ese sustituyente es este. ¿Vamos? Si usted ve las 3 estructuras, está 1, el benceno, y 2, enlazado a ese benceno, un sustituyente nada más. Eso lo convierte en mono sustituido, de sustituyente. O sea, la estructura aromática solo va a tener un sustituyente nada más. Y así identifico cuando la estructura aromática sea monosustituida. ¿Por qué es importante determinar si la estructura aromática es monosustituida? Porque es ahí donde la puedo nombrar de acuerdo a las reglas de un aromático monosustituido. Solo así puedo aplicar estas reglas, determinar que el compuesto aromático sea monosustituido. Ok, ejemplo número 1. Vamos a dar la regla para nombrar este tipo de compuesto con un ejemplo. Ejemplo, tenemos número 1, que para que sea monosustituido tengo que tener el benceno. Y número 2, en ese benceno tiene que haber solamente un sustituyente. Por ejemplo, CH2, CH3. Ahí está. Igual, solo tengo un compuesto benceno y solo tengo un sustituyente. Por ende, ya he reconocido de que es un compuesto aromático monosustituido. Lo nombro. Para nombrarlo, lo único que debo de hacer es identificar el sustituyente. Este sustituyente, CH2, CH3, 2 átomos de carbono, etano. Y como es el etano y es un sustituyente, recibe el nombre de etil. Aquí está. Este CH2, CH3, 2 átomos de carbono, etano. Como sustituyente, etil. Y la estructura aromática. ¿Cuál es la estructura aromática? Este ciclo. Este ciclo tiene 6 átomos de carbono y ya sabemos que se llama benceno. Benceno. Ahí está. Regla número 1, identificar los componentes del compuesto aromático monosustituido. En este caso, el benceno y el CH2, CH3, el etil. Esa es la regla número 1. Identificar los componentes de la estructura aromática monosustituida. Número 2, nombrar el compuesto. Y para nombrar el compuesto, nombre del compuesto, lo único que debo de hacer es aplicar la regla número 2,
¿Qué es? Primero es el sustituyente y seguido por la palabra benceno. ¿Cuál es el nombre del sustituyente? Etil. Por lo tanto, vengo y primero como prefijo pongo el nombre del sustituyente, etil. Y seguido por la palabra o por el nombre del compuesto aromático, que es el benceno. Y ahí está. El nombre de esta estructura aromática monosustituida es etilbenceno. Así de fácil. Y así nombramos compuestos aromáticos de carácter monosustituido. ¿Okay? Vamos a tener otro ejemplo más. Siempre siguiendo las mismas reglas, tenemos el compuesto benceno, el ciclo de 6 átomos de carbono y un sustituyente nada más. El sustituyente que sea y en la posición que sea. Si usted se fija, no es necesario enumerar, porque como solo hay un sustituyente, se sobreentiende que donde está ese sustituyente, ahí está el número 1, o la enumeración inicia ahí. ¿Ok? Regla número 1. Identificar los componentes de la estructura monosustituida. Aquí está el primero. Vamos a hacer de color rojo. El primero, miren, esta que estoy encerrando acá, es el primer componente. Ese es el bromo. No es un sustituyente común, es un halógeno. Entonces su nombre es bromo. Número 2, la estructura cíclica, 6 átomos de carbono y una circunferencia en su interior, denotando los 3 dobles enlaces que tiene la estructura. ¿Y este quién es? El benceno. Entonces el nombre de esa estructura cíclica, benceno. Si yo identifiqué los dos componentes que forman el compuesto aromático monosustituido, me he dado cuenta que es un compuesto aromático porque se encuentra presente el benceno. Y ya con eso lo puedo nombrar. Nombre del compuesto. ¿Quién va primero? Segunda regla. Para ya escribir el nombre de esta estructura, primero pongo el prefijo del sustituyente. En este caso no hay sustituyentes, pero hay halógenos. Entonces, el nombre inicia con el nombre, valga la redundancia, del halógeno. ¿Cuál es ese halógeno? Bromo. Entonces, el nombre inicia con bromo. ¿Y termina con quién? Con el nombre de la estructura cíclica. ¿Cuál es el nombre de la estructura cíclica? Benceno. Y ahí está. ¿Cómo se llama este compuesto aromático monosustituido? Bromo-benceno. ¿Estamos? Ejemplo número 2. Primero, identificar los componentes de la estructura. El ciclo, el halógeno o el sustituyente. Y número 2, nombrarlo. ¿Cómo lo nombro? Primero pongo el nombre del sustituyente o halógeno. Y después de la estructura cíclica, que es el benceno. Borramos el ejemplo. Y copiamos un tercer ejemplo. Siempre el ciclo. Recordamos que esta estructura es la estructura principal o característica de los compuestos aromáticos. ¿Ok? Y ponemos aquí un CH3. Ahí está. Nuevamente, identifico los componentes de esta estructura aromática. El ciclo, no importa el orden, usted identifique solo los dos componentes. Porque cuando sea una estructura aromática monosustituida, solo va a tener dos componentes. Va a tener un número 1, el componente del benceno, y número 2, el halógeno o el sustituyente. Ese que he encerrado en una circunferencia o en puntos rojos es el ciclo de 6 carbonos y la circunferencia en su interior. Ese es el benceno. Benceno. Cheque, ya identifiqué la primera parte, el ciclo aromático, el benceno. Segundo, identificar es el sustituyente, lo que está fuera de ese ciclo. ¿Quién está fuera de ese ciclo? Esto, ¿ven? Esto está fuera de ese ciclo. Este tiene un carbono. Con un alcano normal sería metano. Pero ahí no es el metano, ahí es un sustituyente. Quito la terminación ano
y agrego la terminación il. Por lo tanto, sería metil. Y aquí está. El nombre de los dos componentes de la estructura aromática monosustituida. Ya estamos preparados para elaborar el nombre. ¿Cuál es el nombre de esta estructura? Regla número 1, ya está abordado. Identificar los componentes de la estructura aromática. Regla número 2, nombrarla. ¿Cómo lo nombro? Primero pongo el nombre del sustituyente. ¿Quién es el sustituyente? El CH3. ¿Qué nombre recibe o cómo se llama el CH3? Metil. Por lo tanto, primero pongo metil, seguido por el nombre del ciclo aromático. ¿Cuál es el nombre del ciclo aromático? Benceno. Y ahí está. ¿Cómo se llama esa estructura? Metilbenceno. ¿Vamos? Y así hemos acaparado varios ejemplos de compuestos aromáticos monosustituidos. Metilbenceno. Ok, otro ejemplo. Supongamos que no se le proporciona la estructura, sino que se le da el nombre. Por ejemplo, clorobenceno. Ya no le dicen nombre a la estructura, sino que construya la estructura aromática. Tenemos clorobenceno. Recordando que para construir la estructura aromática, yo inicio del final. O sea, de la derecha a la izquierda. Aquí, siguiendo esta flecha. ¿Quién es el primero? El benceno. Entonces, dibujo la estructura del benceno. ¿Qué forma tiene la estructura del benceno? Tiene una forma cíclica. Y ese ciclo, en su interior, tiene un círculo. Que